El abominable Iván Serkis, capítulo 7. Aniol era un joven alegre, con una disposición natural hacia el optimismo y el jolgorio que superaba la de sus otros 3 hermanos menores. Desde su más tierna infancia estuvo unido a su madre, una mujer poderosa en todos los sentidos, atractiva y hermosa, pero cálida y de humor sosegado. Jugaba siempre alrededor de ella. Cuando su hermano Jarek nació, Aniol se sintió más unido, si cabe, a ella, pues Bianca sabiamente lo hacía participar de todos los cuidados que el pequeñín requería. En los sueños del joven todavía se presentaban imágenes de aquellos días de infancia, días que parecían esplendorosos, días apacibles de vida familiar. Sin embargo, cuando su madre murió fue como si se apagara súbitamente el sol. El mundo se tornó de otro color, más sombrío o vacío. No llegaba a comprender qué era lo que había cambiado, pues, a pesar de que era demasiado pequeño para entender en toda su profundidad el concepto de muerte, vio a su madre muerta. El poder de esa imagen sobre su mente lo aterró durante años. Esa imagen se le presentaba cuando cerraba los ojos, lo agobiaba, lo perseguía. Reprochó a su padre, sin decírselo nunca, que no le hizo favor alguno al obligarlo a ver a su madre muerta. Siempre pensó que no debió verla, pero su padre, sin ninguna mala intención, lo llevó al funeral. Él era el mayor. Quizás por eso recordaba ciertos retazos de su pasado que formaban nebulosas en su mente, de recuerdos reales mezclados con fantasías sobre su madre. Una melancolía permanente se instauró en su cuerpo, pero nunca supo descifrar el motivo hasta que, al crecer, comprendió que siempre había estado triste. Sin embargo, su naturaleza vivaracha persistía. Aparecía sin que él lo pudiera controlar, lo cual impidió que nadie tomara nunca en serio su permanente melancolía. Simplemente aprendió a convivir con esa dualidad. En ese momento, esa extraña circunstancia comprometía su cordura. En pocos días toda su vida había cambiado radicalmente, como en aquellos días de su niñez, cuando su madre murió. Su hermana Huira solamente tenía meses. La pequeña y querida Huira, la misma que acababa de morir a manos de su propio padre. Cabalgó sin descanso hasta las puertas de Bialystok. La noche estaba cayendo sobre el camino. Las casas silenciosas parecían esconder secretos innombrables. Las grandes avenidas de la ciudad le parecieron inmensas y vacías. Un desasosiego que no entendió se apoderó de su corazón hasta que, sin saber cómo, su mirada se detuvo en una ventana. Una figura desde las sombras parecía observarlo. La casa estaba anexa a la comisaría donde debía estar esperándolo su hermano menor. Sentía que aquella forma oscura lo vigilaba. Pero no podía entretenerse. Su hermana había muerto. La forma oscura se movió levemente, como siguiendo el recorrido del muchacho con su propio cuerpo. Pero Aniol no podía ver más que lo que en su propia mente no paraba de repetirse como una obsesión infernal aterradora. Iván Serkis había tomado el cuerpo de su padre, arrebatando la mente y el alma de Mildred, y había violado a su hermana Mela. Bajó del caballo para adentrarse en el edificio de rojos ladrillos y techos rectos, olvidando la perturbadora imagen del observador de las sombras. Lo que no pudo percibir fue que cientos de ojos acechaban desde el interior de las casas sus movimientos. Era inusual que alguien llegara de noche a caballo al galope, del todo extraño para los vecinos, que en menos de 2 horas habían visto a 2 jóvenes, los hermanos Miazga, acudiendo a la comisaría.
Todos supieron que la tragedia se había consumado. El caballo del hermano menor todavía aguardaba a la entrada, pero Aniol ni siquiera se fijó en él, pues su agitación era extrema. La comisaría estaba integrada en el centro de la ciudad. Sin embargo, las grandes avenidas y los edificios alineados de plantas bajas y adoquines de cara vista en las fachadas ofrecían a los habitantes un ambiente frío, se diría que poco acogedor, a pesar del aire señorial. El interior mantenía ese aspecto alejado de la humanidad. Blancos, grises y terracotas en proporciones desiguales, en suelo, paredes y mobiliario. Un cromatismo singular que nunca había visto, pues jamás se había adentrado en la comisaría central. El joven se encontró con un oficial administrativo que, tras una mesa de tosca madera, escribía en unos legajos de papel que parecían demasiado manoseados para ser recientes. Incansable redactaba algún informe que parecía correr mucha prisa. Sin embargo, el hombre levantó la cabeza al percatarse de la presencia del muchacho, mostrando un mostacho amplio y negro que resaltaba en su cara de ojos pequeños, oblicuos y cuya nariz romana parecía pegada al rostro. El administrativo, mirándolo por encima de sus anteojos, se dio cuenta de que era el hermano del joven Jarek, que en esos mismos momentos se hallaba junto al obispo en el despacho del comisario Barthex. «Buenas noches, muchacho». Y mirándolo como si quisiera escrutar su pensamiento, se levantó para acompañarlo al despacho de Barthex. Lo tomó por el hombro y apretó fuerte, como lo haría un padre, y de algún modo alivió la carga emocional del muchacho. «Gracias», dijo Aniol, por el amable gesto del policía, que no le preguntó nada y que mantenía una actitud de seriedad que sintonizaba con la gravedad de su situación. Al entrar, se encontró con una extraña escena. Su hermano, de espaldas a él, miraba al comisario Barthex, hombre en extremo delgado y de sibilinos ojos azules que parecían capaces de penetrar la materia. Su atuendo oficial le añadía un aire marcial, aunque extraño, como si aquel no fuera exactamente el lugar que le correspondía en el mundo. Más bien parecía un hombre salido de una biblioteca, de esos que han dedicado gran parte de su vida a estudiar grandes volúmenes escritos por doctos hombres de ciencia o teología. Sin embargo, por lo que Aniol sabía de oídas, era un hombre querido en Bialystok, sobre todo por ser implacable contra el crimen, además de poco amigo de los rusos y los germanos, dos vecinos incómodos y entrometidos que habían llevado a Polonia a verse envuelta en constantes encrucijadas históricas. Tanto su hermano como el obispo Conrad estaban sentados frente a Barthex. Ambos giraron sus cabezas para mirarlo cuando la puerta emitió un sonido tormentoso al abrirse. El obispo parecía tremendamente contrariado. Conocía muy bien a la familia y, estando aún el conde Zarek inconsciente, lo había visitado en diversas ocasiones, asegurándose en todo momento de que estaba recibiendo todas las atenciones materiales y espirituales que necesitaba. Se conocían desde siempre, y Miazga era además un buen cristiano en todos los sentidos en que podía serlo. El obispo era un hombre con una reputación intachable a pesar del poder que tenía en la ciudad. No en vano, sus decisiones no solamente influían en la Iglesia y en los creyentes, era una persona influyente en toda la comunidad. Algunos políticos lo visitaban para pedir auxilio y consejo, y no siempre espiritual. Pero estas cosas mundanas ahora no importaban en absoluto. Jarek lo había alterado. Contarle la extraña historia de su padre lo había hecho buscar de entre sus conocimientos algo semejante. No lo había. Aunque conocía perfectamente los acontecimientos de la noche en la que la tragedia se desencadenó en la casa de los Miazga,
Los conocía de la versión oficial, pero nada sabía de toda esta locura que ahora le contaban los hermanos. El hecho era que Wira estaba muerta, según ambos chicos. Sin embargo, no era solamente eso. Además, según Jarek le había contado, su padre era el asesino. Y aún peor, su padre, su admirado Miazga, estaba loco o poseído por un espíritu maligno desconocido. Añadíase a toda esta incomprensible situación relatada por los hermanos que tanto Mildred, la cocinera, como Jacob, el joven doctor, estaban influenciados por esta maligna presencia que controlaba al conde. Y además Mela había sido ultrajada y quizás a estas alturas también estaba muerta. Cualquiera hubiera pensado que ambos hermanos estaban locos, bajo influjo de alguna sustancia tóxica. Parecían presos de un estrés tan brutal que sus cerebros habían colapsado. O podía ser que toda esa delirante historia fuera simplemente una coartada para ensombrecer su propio crimen. Sin embargo, Conrad creyó a Jarek desde el minuto 1. Lo creyó porque vio en sus ojos la verdad. Y si aquel chico había asesinado a su hermana, había sido sin tener conciencia de ello. De eso estaba seguro. Sin que nadie lo esperara, como si una fuerza invisible lo hubiera alzado, Jarek se levantó como un rayo, se volvió hacia Niol y preguntó con una aprensión inaudita: «¿Qué pasó? Debiste esperarme allí. ¿Dónde está Wira?», gritando muy alterado, enfadado con su hermano por haber abandonado a Wira y Mela. Antes de contestar, Aniol comenzó a llorar desconsolado. La imagen de su hermana muerta era omnipresente en su cerebro conmocionado. «¡Me la quitaron!». Alzaba ambas manos, como si algo que tuviera agarrado se volatilizara en el aire. «Llegaron los trabajadores y querían matarme. Me dijeron que yo la había matado. Mildred lo dijo y todos la creyeron. Por favor, ayúdennos», le imploró al comisario Barthex. Los dos hombres se miraron a la cara. El comisario determinó salir inmediatamente hacia la hacienda del conde, pero el cura lo retuvo unos instantes. Quería hablar con él a solas. Algo estaba mal en todo aquel asunto. El comisario ordenó que se organizaran a 10 de sus mejores hombres. Varios tomaron armas mientras otros preparaban los caballos. El ajetreo comenzó a ser perceptible para los dos niños del conde. Miraban perplejos el trajín de armas, la preparación de los atuendos contra el frío de la noche y los últimos preparativos de los caballos. La autoridad de Dios y la autoridad de los hombres hablaban a solas en el despacho. Necesitaban guardar en secreto sus intuiciones y apreciaciones sobre el grave caso al que se estaban enfrentando. Estaba claro que la historia olía mal. Era muy importante no precipitarse en las decisiones, teniendo en cuenta que no habían comprobado nada de lo que los chicos acababan de contar. Habían sacado a los dos chicos del despacho de Barthex y ahí estaban, esperando, sentados, sin hablar. Sus caras pálidas y enfermizas no hacían presagiar nada bueno a los alguaciles que preparaban armas y caballos y que cuando pasaban necesariamente por su lado sentían lo malsano de aquellas dos almas. Párpados hinchados y el rictus de sus bocas delataban el tremendo shock que los abrumaba. Al fin y al cabo estaban solos, a pesar de estar rodeados de hombres. Solos en una comisaría tan fría como sus propios corazones. Conrad comenzó a hablar. «Señor Barthex, debo decirle que es muy posible que nos estemos enfrentando a un demonio, según mi parecer». Respiró preocupado. No quisiera darles a los chicos mayor credibilidad de lo que debería. Sin embargo, este asunto viene de lejos. Miró a su derecha, hacia la ventana, como si algo afuera lo inquietara. Hace años
Me contaron historias extrañas sobre el joven Iván Serkis, cuando todavía era un adolescente. Decían que, tras llegar con su padre a la hacienda del conde, negaba con su cabeza. Pero yo nunca hice caso. Tengo tantas cosas en la cabeza, tantos problemas. En fin, hay quienes lo vieron en sus primeros deambulares por los montes y bosques, en noches oscuras, destripar animales a los que daba caza mediante trampas colocadas en lugares escondidos. Así los aldeanos de las afueras de Kopisk. Miró hacia el techo buscando sus recuerdos. Como la señora Irenka, la carbonera, vio, muy asustada, un día el sacerdote, hombre enjuto, pálido, de rostro severo, cuyas lentes desmesuradas parecían empequeñecer su rostro de asceta, aparentó estremecerse con el recuerdo. Aquello me llamó la atención, pero como le digo, ni Iván ni su padre eran católicos. No podía intervenir y tampoco quise hacer caso de las habladurías. Ya sabe, a los inmigrantes se les achacan tantos males que uno no sabe si hacer caso. Además, la cosa pareció calmarse tras esos primeros meses. Y después nadie volvió a comentarme nada. Ya sabe, la señora Irenka murió hace 2 años. Tampoco sé si volvió a ver al muchacho cometiendo esas perversidades. Se detuvo unos instantes como ordenando sus pensamientos. Lo curioso es que la loca estuvo cuidando al padre de Iván antes de que muriera y propaló la idea de que un demonio lo había poseído. Pero estaba loca. Y tras decir esa palabra, con sus manos cruzadas tras su espalda, se quedó esperando la respuesta del comisario mientras cavilaba en su fuero interno. ¿A qué perversidades se refiere? Cazar no es un pecado. No, claro, contestó el cura tocándose el mentón. Alzó la vista preocupado y miró con ojos penetrantes al comisario. Se trata de algo extraño y que me produjo cierto desasosiego en su momento. Hizo una pausa al recordar. Bien, añadió algo inquieto, el joven fue avistado en alguna que otra ocasión comiéndose crudos y a grandes bocados a algunos animales de pequeño tamaño. Pero como le digo, fue cosa de hace años, y la persona que me lo contó, en verdad, y como usted bien sabe, era algo exagerada. En fin, que fue perturbador, pero no quise darle demasiado crédito. Sin embargo, ahora, después de lo que cuentan los hijos del conde, la desaparición del joven Iván, la extraña muerte del padre, ¿no cree que hay algo raro en todo esto? Puede ser, pero hasta que no vea lo que ha ocurrido sobre el terreno no puedo aventurarme. Lo que cuentan los 2 jóvenes es verdaderamente increíble. ¿Su padre ha cometido el asesinato de su propia hija? Mi Azga no haría tal cosa. Eso lo sé. Sin embargo, he visto cosas tan trágicas en algunas familias que no puedo descartar nada. Pero de ahí a que Iván haya hecho brujería, como dicen, o magia, o lo que sea, para manipular la mente de su padre, de Mildred y de Jacob. Parcex miraba unos papeles sobre la mesa mientras tomaba su arma con el fin de no verse sorprendido en la casa de los Miazga por Iván Serkis o los jornaleros amotinados. Sin embargo, continuó con gran aplomo y una sinceridad que a él mismo le sorprendió. Tras el asalto a su casa, todo ha cambiado en esa familia. Ahora lo que me preocupa es el asesinato de la pequeña Huira. Estoy de acuerdo. Hemos de esclarecer el asunto del asesinato. Si es que es verdad que la pequeña ha muerto y no es una pesada broma de estos 2. Aunque por su aspecto y afectación no lo creo. Sinceramente no puedo creerlo, continuó Conrad con aire cansado. ¿Los llevamos con nosotros? En ese momento la puerta se abrió. El suboficial informaba de que saldrían de inmediato para la casa del conde. En total se prepararon 10 caballos, malos de los 2 jóvenes de la casa Miazga. Habían decidido que los acompañarían dada la gravedad de sus declaraciones. Sin embargo, ninguno de los 2 hermanos hablaba. Eran más bien 2 muertos vivientes, manejados al antojo de las circunstancias, como si su voluntad ya no importara. Conrad, apenado por sus almas, rezaba en voz baja. Parcex lideraba la marcha. Era más de 1 hora lo que les quedaba por delante.
Los vecinos se asomaban para escudriñar en la noche los singulares acontecimientos. Inusual era todo lo que rodeaba en los últimos meses a la familia. Nadie quería saber mucho sobre ellos, pero inevitablemente todos sabían que lo maligno se cebaba en la familia y ese mal provenía de los Serkis y de Rusia. Uno de los ayudantes del comisario acudió a la casa del joven Jakov, el médico, para avisarlo de los extraños acontecimientos, pidiéndole que acudiera de manera urgente, pues suponían que había heridos o incluso, como se sospechaba, alguno de los miembros de la familia podría estar muerto. No le dio más indicaciones para evitar que supiera nada sobre los muchachos, ya que éstos lo señalaban como cómplice del conde. —¿Cómo dice? —preguntó el doctor, con cara adormilada, recién levantado de su extraño sueño. —¿En casa del conde Miazga? Deben ser los muchachos, que andan muy enfermos —añadió, despabilándose de inmediato. Tomó su maletín mientras recordaba, aún algo aturdido por imágenes oníricas que permanecían adheridas cual cera de abeja tras sus retinas, un sueño muy extraño donde se veía a sí mismo deambular por un lugar vacío y oscuro, un lugar sin referencias, sin objetos, sin personas, una nada completa y absoluta. Ya iba hacia su carruaje, aceleradamente dispuesto por su ayudante, mientras la ensoñación parecía no querer dejarlo. Se recordaba recorriendo ese inmenso solar repleto de nada. Notaba una presencia en esa negrura. Al fondo sentía una presencia, pero no era humana. Recordó algo que se movía por el suelo. En el sueño, él no parecía asustado, más bien sentía atracción, curiosidad sobre la criatura. Subió al oscuro interior de su brisca y, acompañado por el alguacil asignado, siempre en paralelo, escudriñando su mirada, arreó al jamelgo de nombre Cabriola. Tanto el caballo como el carruaje estaban a disposición del médico del pueblo. Sin embargo, el joven doctor estaba emocionalmente ausente. No le importaba estar allí, no tenía una comprensión clara de lo que ocurría, no tenía miedo, tampoco lo impregnaba un sentimiento de ansiedad o inquietud. Era una paz vacía, como el mismo lugar en el que se observaba a sí mismo caminando sin rumbo. Ahora el sueño se le iba escapando de la mente poco a poco, casi sin percibirlo realmente. No recordaba tampoco más que algunos sucesos extraños de la tarde anterior. Sentía un sabor venenoso en la boca y pensó en qué era lo que había cenado. No lo recordaba. Sentía que algo en su interior estaba roto, como si su mente estuviera vacía y llena a un mismo tiempo. Llegó a la conclusión de que su estado mental era debido a la inoportuna interrupción de su sueño. Pero ¿cuántas veces había sido llamado a prestar sus servicios en plena noche? Tantas que ni las recordaba. Era el único médico de la ciudad. Era lo normal que lo llamaran en plena noche para atender un parto, para paliar dolores estomacales y ofrecer remedios para que mejoraran los que inoportunamente molestarían a los vecinos por estar enfermos, como algún anciano quejica de la localidad. Entonces, ¿por qué solamente recordaba a los hijos del conde diciendo absurdas palabras la tarde anterior? ¿Qué era lo que podía haber ocurrido? Porque en su fuero interno sentía que los muchachos habían cometido alguna atrocidad. Tuvo la certeza de que eran ellos los que estaban perdiendo el juicio. Pensó que podían haber atacado al conde, que quizá no debió dejarlos con él, pues a ambos hijos varones y a Mela los había escuchado decir que Zarek era en realidad Iván Serkis. Cuando ese nombre emergió en su mente, un sobresalto lo espabiló, de modo que un temor insondable dentro de su adormilado cerebro lo puso en guardia. Mientras esto bullía en su mente, se mostró poco hablador con el guardián acompañante y juntos, pero sin hablarse, se deslizaron por los caminos cincelados en el duro terreno hacia la hacienda del conde Zarek.
El camino era largo, oscuro a la salida de la ciudad. Cualquier farolillo parecía una estrella más del cielo. Titilantes estaban las verdaderas en lo alto, mas al fondo unos negros nubarrones amenazaban tormenta. Conrad tenía frío a pesar de su abrigo. Montaba como cualquier otro hombre a caballo. Siempre le gustó montar. Pasear sobre la grupa de un equino lo hacía sentir libre. Muchas tardes de verano lograba escabullirse y vagabundear por caminos alejados para saborear la obra de la naturaleza y de Dios. Disfrutaba de los atardeceres cuando sus oficios no se lo impedían. Pero ahora era diferente. Las nubes que se acercaban estaban diciéndole algo, no solamente a él, también a Barcex. Barcex lo intuía, no era algo subjetivo. Aquellas moles estaban allí para ocultar el cielo, parecían querer cubrirlo. Nos quieren dejar sin esperanza, musitó el obispo. Así lo percibía Conrad. El comisario y sus hombres sentían que llegaban tarde, sobre todo porque ambos jóvenes, los hijos del conde, mostraban tal demacrado aspecto que estaba claro que llevaban semanas de suplicio, un martirio que nadie había comprendido ni detectado a tiempo. Primero, el ataque al conde, junto a la desaparición de Iván Serkis. Después, la extraña aparición y la peor recuperación, milagrosa o demoníaca, del padre que dio pie a tantas y tantas habladurías. Ahora todo parecía encajar. Conrad, cada vez más asustado conforme la cercanía de la casa le parecía más y más amenazadora, sin saber por qué, recordó unos versos del poeta Slováky que alguna tarde leía en su soledad de hombre melancólico. A mi herencia en la tierra no dejo heredero, ni a este laúd mío ni a mi nombre. Mi nombre se ha desvanecido como un resplandor fulgurante, porque sí seguirá siendo un sonido vacío y manso. A mi herencia en la tierra no dejo heredero, ni a este laúd mío, ni a mi nombre. Mi nombre se ha desvanecido como un resplandor fulgurante, porque sí, seguirá siendo un sonido vacío y manso. Pero Barcex lo sacó del estupor maligno en el que su mente vagabundeaba. Le inquietaba el ambiente en torno a sus hombres. Nadie parecía querer llegar. Incluso él mismo se sentía incómodo con la idea de arribar y encontrar a la pequeña Huira muerta, o quizás algo aún peor. Él, que prácticamente no había sentido miedo nunca, pues tenía la convicción de que perder la vida no era tan terrible como el resto de los hombres creían. Sin embargo, intuía que esto era diferente. Aquellos dos jóvenes parecían cabalgar sin alma, como si estuvieran muertos. Sus cuencas vacías de esplendor vital mostraban claramente que el lugar hacia donde se dirigían supuraba insania y malignidad. Se fijó en el resto de los hombres que componían la escuadra. Mostraban un silencio, producto sin duda del miedo, un silencio cómplice del horror, un temor que estaba apoderándose de ellos antes incluso de hacerse tangible. Tras la ojeada general volvió a fijarse en Conrad. ¿Qué le pasaba al hombre de iglesia? ¿No se había ofrecido a acompañarlos? ¿Es que no creía en Dios? ¿A qué tanto temor? Lo que tuviera que ser, sería. Sin embargo, aunque lo negaba, su sentimiento comenzaba a estar embargado por una especie de locura premonitoria sin sentido, un tormento, un temor que, junto a las negras y pesadas nubes que el horizonte ofrecía como único destino, se estaba adueñando de todos ellos. ¿Qué es lo que le preocupa?, dijo al fin, acercándose al sacerdote y cabalgando a su vera. No lo sé,
pero esos dos jóvenes son habituales junto a sus hermanas y su padre de mi iglesia, de mis oficios. Sé cómo son. Son buena gente. Estoy muy preocupado. No debería estar ocurriendo esto. Algo sombrío emana de esta situación, algo incongruente, algo maligno. Y le devolvió la mirada, pero no encontró comprensión. No se evada de mi pregunta. ¿Está sintiendo lo que yo? Contestó el hombre de ley. Sí. Conrad levantó su mirada entristecida hacia el que consideraba su escolta. Y no sé si vamos a poder con ello. Iván Serkis nunca apareció, ¿sabe? No se supo hacia dónde fue. Simplemente se lo tragó la tierra en el mismo momento en el que alguien atacó a Miazga aquella extraña noche. Negando con su cabeza, continuó. Sin embargo, pudimos detener a aquellos asaltantes. Eso fue días después, contestó el otro. Sí, cierto. ¿Confesaron? Preguntó Conrad. No, siempre lo negaron, apretó la mandíbula. Entonces, ¿cómo los acusaron del asalto? Interpeló el clérigo malhumorado. No cabía duda. Habían asaltado haciendas de los alrededores con el mismo modus operandi. En todos los casos actuaban con violencia física y un testigo, ese tal Guerek, el holgazán. De repente observó que Conrad alzaba su vista centelleante hacia el camino. No fueron ellos, fue él, y volviendo su rostro hacia adelante, lo señaló con la mirada. En sentido contrario a su marcha se acercaba un jinete, montado en caballo negro. Era un hombre alto, embutido en negras vestiduras, con el porte conocido y peculiar de Iván Serkis, sin ser exactamente aquel individuo al que se parecía en una primera vista, sino Zarek Miazga, el conde. La compañía se detuvo. A 2 kilómetros por la retaguardia se aproximaba el médico, que pronto le estaría al alcance. En menos de lo que se tarda en pestañear, el extraño caballero simbiótico estaba plantado ante ellos mirando a sus dos hijos con fieros ojos refulgentes de ira. Quien primero habló, sin embargo, no fue el padre, sino Barcex. Adelantándose al resto, se colocó enfrente del conde y amablemente lo saludó. Mi querido Zarek Miazga, veo que su recuperación es efectivamente milagrosa. Sus hijos han acudido, sin embargo, muy afectados a pedirme auxilio, pues nos confiesan un asesinato. Miró al conde con atención, escudriñándole el rostro. Grave asunto. A su hija Huira se refieren, y créame, debo llegar hasta su casa y comprobar que la pequeña está bien. Supongo que lo que le hizo salir al camino es la desaparición de sus hijos. Barcex esperaba la lógica réplica por parte de Zarek. Esperaba una respuesta que desmontara toda aquella locura basada en invenciones de los dos adolescentes, que seguramente andaban despechados con su padre por algún motivo inconfesable. Deseaba que los dos hubieran creado todo un lujoso relato basado en patrañas irreales, en mágicos poderes o en hechizos demoníacos. Prefería creer que los dos jóvenes estaban locos o que habían consumido alguna planta alucinógena. Pero el conde lo sobrepasó sin contestarle, dejándolo con 3 palmos de narices y un enfurecimiento tal que el comisario sacó su arma, hasta el momento enfundada, para demostrar quién era el que decidía allí las cosas. Sus azules ojos parecieron cambiar de color. Tal fue la ira que despertó aquella actitud en el comisario. Los alguaciles del séquito hicieron otro tanto, mas el cura se le acercó parsimonioso para poder ver de cerca aquella insólita maravilla. Zarek estaba tan sano como antes del extraño suceso. Recuperado completamente de las heridas, su rostro, sin embargo, no era el de antaño. Algo no encajaba del todo. Pero no sabía decir qué era exactamente.
Miazga, sin mirar a ninguno de los que allí estaban, lentamente, sin descabalgar, se acercó a donde sus hijos, que, con expresión de terror en sus rostros, se mantenían atentos y expectantes. —¿Qué traición es esta? —increpó. —¿Quién eres? Insisto en que me digas quién eres. —¿Qué has hecho con Mela? —gritó Aniol encolerizado. —¡Monstruo! ¡Asesino! ¡Mataste a la pequeña! Derrumbándose se desplomó del caballo y en el suelo lloró sin consuelo, tomando la tierra entre sus manos, cerrando ambos puños, arañando y rompiéndose las uñas con un gesto de impotente desesperación. —¡Habla delante de estos hombres! —gritó Jarek, mirándolo directamente. Los ojos del padre no eran humanos. —¿Quieres que hable? Bien, tú mataste a tu hermana, malnacido —gritó enfurecido y continuó hablando lentamente, vocalizando con cuidado cada una de sus palabras. —¿A qué hombres te refieres? —continuó aquello, sonriente, mirando alrededor. Mientras Aniol, desgarrado por el dolor, seguía llorando en algún lugar de aquel camino, Jarek miró en torno suyo y no vio a nadie. Estaba solo, montado en su caballo. Los sollozos de su hermano se alejaban y se perdían en una inmensidad repleta de árboles mecidos por el viento. Ululaba un aire frío alrededor de una soledad tan infinita como un inmenso océano vacío de toda vida. Ni siquiera estaba su padre increpándolo. No había nadie. Se encontraba absolutamente solo. Se volvió hacia atrás con el caballo. Estaba cerca de su casa, a tan solo unos metros de la verja de salida de la hacienda. Su caballo comenzó a pastar las pocas hierbas que crecían dispersas en el camino en dirección al pueblo. Recordó repentinamente, como saliendo de un sueño, que acababa de huir al galope, dejando a Aniol a cargo de su hermanita, a la que suponía que su propio padre, o lo que aquello fuera, acababa de asesinar. Entonces su ímpetu lo llevó a cabalgar. Tenía que avisar en el pueblo de lo que había ocurrido en su casa. Su padre había asesinado a su hermana Huira. Su misión era llegar al pueblo. Tenía que pedir auxilio. ¿Qué había estado haciendo? No recordaba nada. En su cabeza sentía un extraño estupor parecido al delirio del sueño, y sólo se repetía una palabra: «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!». Era como si acabara de salir galopando de su casa tras el disparo a su hermana menor. Conrad y Barcex, junto al resto de la cuadrilla, vieron cómo el joven Jarek se lanzaba al galope de vuelta al pueblo como alma que lleva el diablo. Zarek Miazga lo acababa de acusar de asesinato. El comisario y sus hombres dieron media vuelta y lo persiguieron, pensando o queriendo pensar que el conde decía la verdad, pues Jarek huía. El fugitivo y sus perseguidores se cruzaron en el camino con el coche del médico que llegaba en ese momento al punto de encuentro con el cura, el conde y Aniol, que habían quedado solos. «¡A mí no me engañas, demonio!», gritó Conrad, sacando un gran crucifijo de madera y mostrándoselo a Zarek. «¡Pobre imbécil!», le espetó Miazga sonriendo, pero más pendiente de su hijo, que todavía gemía desde el suelo. «¡Padre Retromed Satana!», se aproximó Conrad sin miedo al conde y sacó agua bendita para rociarlo. «¡Aparta, estúpido clérigo!». Sin inmutarse, golpeó al sacerdote con su fuerte puño en la cara, tumbándolo en el suelo. Acto seguido bajó del caballo y, acercándose a Aniol, lo ayudó a levantarse dándole la mano. «Vámonos a casa, hijo». Aniol lo miró, desgarrado y sin capacidad de reacción, incorporándose lentamente. Pies temblorosos, flaqueza en sus músculos, vacío en su mente, estremeciéndose al observar el rostro pulcro y regenerado de su padre, dudó unos segundos. Por primera vez, desde que la locura comenzara a adueñarse de su mente, veía a su padre, y no a ese engendro suplantador del alma y del cuerpo del conde, al que había percibido durante esos últimos 2 días. El joven estaba confuso. Recordó a Anatolio, el jornalero que lo había ayudado a escapar,
pero fue un recuerdo fugaz en una imagen mental poco nítida. Pronto ese recuerdo se evaporó en el aire hasta llegar a las negras nubes que ya estaban a esas alturas acompañándolos por el camino de vuelta a casa. —¡Detente! —gritó el cura, que dolorido se incorporó despacio y viendo que el espíritu de Iván no le obedecía, se acercó al carruaje del médico que, junto al acompañante, miraba pasmosamente sereno. —¡Ayúdeme, por Dios! ¿No ven que se lleva al muchacho? Ese hombre es culpable de asesinato. El médico miró a Conrad. Después observó a su acompañante durante unos segundos y éste, sin mediar palabra o gesto alguno, desde atrás asestó un golpe con su arma en el cogote del cura, que cayó de nuevo al suelo, esta vez como muerto. Aquel alguacil no era consciente de sus actos. Su mirada perdida y fija en los ojos del médico sugería que actuaba con una voluntad ajena a la suya. Por el camino, sin que nadie lo advirtiera, pues solos se habían quedado, padre e hijo se marchaban hacia la hacienda, trotando, sin prisas, adentrándose en la oscura lluvia que ya comenzaba a caer. Jacob entrecerró sus ojos como escrutando en la oscuridad, pero tan pronto como los vio desaparecer, bajó del coche, se agachó sobre el cuerpo tirado en el suelo del camino del viejo Conrad, un hombre que hasta ese momento consideraba un amigo. Miró el tremendo golpe que su acompañante le había propinado en la nuca, tomó sus constantes vitales, observó su cara y dijo: «Está muerto». Acto seguido, sin hablarse, tomaron el cuerpo, uno por los hombros, otro por las piernas, y lo introdujeron en el viejo bosque oscuro. Anduvieron un trecho largo entre ramas espesas y espinosas, arañándose las piernas, clavándoseles algunas de las ramas secas y afiladas en los brazos, rompiéndose otras a su paso. Aunque el cura no era corpulento, era un hombre cuyo peso corporal era considerable. A pesar del frío, el trabajoso traslado los hizo sudar, hasta que llegaron a un extraño lugar algo apartado, donde comenzaron a cavar con sus propias manos. La escena dantesca hubiera causado el horror de ellos mismos si sus mentes hubieran estado en condiciones de conciencia normal, pero aquello lo hacían enajenados, sin tener control de nada de lo que sus cuerpos ejecutaban. Semienterrado, abandonaron al viejo Conrad. Mijaíl, el alguacil asesino, seguía bajo hipnótico influjo cual espantajo humano. Comenzó a llover. Las gotas de lluvia que caían del cielo parecían estar calientes y les quemaban la piel de la cara y las manos. Sin saber cómo o de dónde le brotaba aquel cántico, el alguacil comenzó a recitar unos versos que no recordaba haber leído jamás, pero que salían de su boca como si alguien se los recitara en el oído. Se volvió buscando al que le hablaba. Se dio cuenta de que era la voz del muerto y repitió con él, como si estuviera a su lado, mirando su propio cuerpo muerto y mal enterrado en aquel barro que comenzaba a formarse por la lluvia cada vez más espesa. A mi herencia en la tierra no dejo heredero, ni a este la uní, ni a mi nombre. Mi nombre se ha desvanecido como un resplandor fulgurante, porque sí, seguirá siendo un sonido vacío y manso. Así sea, contestó Jacob, y, tras un trabajo más bien mediocre y poco profesional, dando por concluida la tarea, ambos guiñapos se dispusieron a continuar su marcha canturreando con aires joviales, se diría que felices, alguna otra melodía inoportuna.